Muy buenas noches, bienvenidos a Contrastes 40. Me da mucho gusto saludar esta noche a Eduardo Ruiz Gili. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Francisco Garfias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Natalia Briceño. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Yo soy Raúl Sánchez Carrillo. Bienvenidos a Contrastes 40. No cabe duda que al cierre de la legislatura, como en la Asamblea Legislativa, como en San Lázaro y el Senado, el balance de todo lo que se trabajó ahí y de lo que el país esperaba del legislativo no fue lo que el resultado marca. Francisco Garfias. Bueno, habría que matizar un poquito el comentario. Si hay cosas que sí se hicieron, que sí se alcanzaron. Vamos a hablar de la reforma a los derechos humanos, que es una gran reforma, una reforma de gran calado que vincula, que eleva los derechos humanos a nivel constitucional y vincula los tratados, hace vinculantes los tratados internacionales firmados por México. Esto tiene mucho impacto en la administración de justicia en México. Por ejemplo, el tema de la ley, el tema del fuero militar, el Pacto de San José, es por ponerte un ejemplo, el Pacto de San José impide o obliga a que un militar en activo que comete un delito contra un civil en acción sea juzgado por tribunales ordinarios y no por tribunales militares. Sin Pero embargo, el Senado no aprobó eso. No. Te estoy hablando de lo que implicaba la reforma a los derechos humanos. Hay una ley, efectivamente, como dice Eduardo, una ley de fuero militar que no pasó en el Senado. Quedaron varios pendientes. Vamos a hablar son muchos, pero vamos a hablar, digamos, de lo que es la reforma laboral. No hubo reforma laboral porque los partidos siguen supeditados a sus propios intereses. La reforma hacendaria integral quedó a deber, nos la quedaron a deber también. La reforma energética, en fin, podríamos aquí nombrar... Más que matizar el comentario, yo matizaría el tuyo diciendo que lo medular, que fue las reformas de fondo, son las que no pasaron, son las que siguen durmiendo. ¿Cuántas iniciativas hay? No, pero no puedes desdeñar, mi querido. No, yo considero lo que tú señalas. Pero lo que se hizo, se hizo. Lo que se hizo, pero tampoco se puede decir que hicieron lo que tenían que hacer. No. Es a eso me Nadie refiero. está diciendo que eso. A eso me O refiero. sea, dejaron fuera las reformas que muchos insisten son necesarias para darle un arrancón a este país. Son las La que yo fiscal, estoy diciendo. entonces no se movieron, ¿no? Es lo que No estoy se movieron. diciendo. Que Eduardo, O sea, no lo bueno es que pasaron una ley para protegernos a los periodistas. Me siento muy halagado. Lo agradecemos. La ley para los derechos ley de las de víctimas, que es buenísimo. Ahora quiero saber de dónde van a sacar todo el dinero, a pesar de que crearon el fondo. Bueno, ya se sabe de dónde lo van a sacar. O sea, el fondo. ese dinero saldrá de lo que se le decomisa al narcotráfico. Lo que se decomisa hoy al narcotráfico. Vamos a ver cuánto se le decomisa, ¿no? Pues digo... Ya les tenemos les va a sobrar, mi querido. Los millones No, que se han... perdóname, como tú interpretas la ley de atención a las víctimas... Son 280 millones, no es Pero es interpretación. que todos acabamos siendo víctimas de la delincuencia, a fin de cuentas. Todo el mundo va a decir, restituyanme. Y habrá que ver Es cómo un fondo, es además, en cada estado, cada municipio tendrán que tener asesoría psicológica, asesoría médica, asesoría sociológica. Va a estar buenísimo. Es decir, claro que sí. Buenísimo. Ahora bien, dentro de lo que representa el trabajo legislativo, y no es buenísimo. esto... Pero, ¿sabes digo, qué? Son leyes de burla. Ok, bueno, te van a garantizar hasta pregúntale. 500 veces el salario mínimo mensual con reparación del daño causado. si son leyes de burla, ¿por qué? Ve y pregúntale a las víctimas. Porque es una ley de burla. Pues ve y O sea, pregúntale a las va víctimas. No va a alcanzar el dinero. Que lo celebraron como lo celebraron. No, esas víctimas son grupos Los que familiares de representan las grupos. víctimas. Yo No, quiero saber, son gente, espérate, lo que yo quiero son saber gente que no va a alcanzar el dinero. Hace unos meses el presidente Calderón nos dijo que se iban a ir 34 mil millones de pesos a las zonas de la sequía. No ha llegado un clavo, tanto que la Cámara de Diputados tuvo que crear otro fondo de 15 mil millones de pesos para que llegue el dinero. El problema... O sea, es que entre la ley, que suena muy bonita, y la realidad en este país, hay un trecho impresionante. Aquí el problema entre la realidad y el trecho que vemos es un problema de ejecución de la ley. Exacto. En México lo que sobran son leyes. Ya lo comentábamos en alguna ocasión, que si uno se fija en la Constitución, por ejemplo, de Estados Unidos, es un libro de este tamaño, ¿no? Y vemos las leyes que ellos emanan, pues también. Y aquí lo que tenemos es que al ver unas leyes aisladas, vemos un alcance que se puede llegar, sí puede haber muchos logros que son celebrables. Yo también celebro ese tipo de reformas, pero hace falta un conjunto de reformas que en su totalidad puedan sacar al país adelante y que vayan
de acuerdo ya también a los tiempos modernos. Porque el problema es el de los recursos. O sea, dinero para acá, dinero para acá. O sea, el Congreso parece candidato. Bueno, dinero por aquí, dinero por allá. Es que en teoría son candidatos. Pero la gran reforma fiscal que necesitamos para que haya recursos, ese es el punto. No sale. No hay reforma. A ver. Yo lo único que estoy diciendo aquí es que no podemos ver las cosas en blanco y negro. Todo está mal, todo está mal hecho. Estamos diciendo que está muy bien la ley, no. Simple y sencillamente, pero oye, tú dijiste que la ley de víctimas prácticamente la descalificaste. Es que no la descalifiqué, que me digan cómo van a aplicar la ley. Yo quisiera que hubieras estado ahí con las víctimas, no son grupitos. Eso no me importa. A mí lo que me importa es cómo se va a aplicar la ley, Francisco. Si las víctimas no te importan, bueno. No, señor, no seas cursi. ¿Cómo se va a aplicar la ley? Eso no es cursilería. ¿Cómo se van a dar 500 salarios mínimos como reparación del daño? 500 salarios mínimos mensuales. El problema es la aplicación. ¿De dónde viene el dinero? ¿Quién se encarga? Bueno, Porque está el fondo. Esa pregunta vale. El Seguro Popular tiene dinero, pero no alcanza. Es a lo que voy. No, si yo no digo que alcance. Somos muy buenos para pasar leyes que después no se pueden implantar, ejecutar como Dios manda. Simple y sencillamente que se creó un fondo ahí de 280 millones de pesos que no existía. 280 millones de pesos. Que es muy poco. Un lanal, ¿no? Bueno, si estuviera en mi cartera es toda la lana del mundo. Por algo se empieza y creo que sí. Y efectivamente aquí lo primero que establecí yo cuando empecé a hablar es que nos quedan a deber las reformas estructurales. Ahora, ¿qué necesita el país para que un legislativo tenga la responsabilidad que asumió al jurar el cargo de poder tener México una reforma laboral en serio, una reforma hacendaria que nos vienen a decir de todo el mundo que la necesitamos? ¿Es el argumento de que por qué le voy a aprobar yo la ley sino hasta que yo llegue al gobierno? ¿Es el por qué va a poner a aprobar mi bancada lo que no estoy de acuerdo? Porque y el país siempre queda en medio. ¿Conoces más o menos la historia de cómo estuvo, por qué no entró? Sí, pero si la quieres contar, la audiencia no la conoce. Bueno, estaba efectivamente una iniciativa del PRI en Cámara de Diputados ya radicada en comisiones. Había anunciado López Obrador que iba a entrar a la Cámara, a la Cámara de Diputados en protesta por la reforma que se aprestaba el Congreso, o en ese caso la Cámara de Diputados, a debatir y en su caso a aprobar. Vino una contraorden de Toluca para echarla para atrás. El PAN en ese momento se dio cuenta de la maniobra y dijo, a ver, aquí están los votos de mis diputados para que la reforma laboral, la que había presentado el Ejecutivo, la iniciativa del Ejecutivo, se aprobara. O sea, que la orden vino del entonces gobernador del Estado de México y candidato a la presidencia. Del PRI a la presidencia de la República, es el que la echa para atrás para no tener manifestaciones, conflictos, porque el sector obrero del Tricolor y el PRD obviamente estaban absolutamente en contra de algunas disposiciones de esta nueva ley. Es decir, todo es en interés del momento, de qué va, a dónde vamos, si esto me puede provocar agitación o no me puede provocar agitación. Eso es cierto, pero además qué importante que la audiencia conozca esa historia. Venían las elecciones en el Estado de México. Sí, exacto, Natalia. Yo aquí quiero resaltar una cosa de todo lo que se ha dicho. El problema es que, bueno, ya lo habíamos dicho con el escándalo que pasó con la revista The Economist, que había publicado que fue precisamente nuestro Congreso, es el Congreso que menos trabaja, que es el mejor pagado, pero el que menos trabaja. Y lo que estamos viendo es que pase lo que pase, todo es negociado. Ahora estamos en elecciones, a partir de diciembre que haya un cambio de gobierno, van a empezar las elecciones del 2018 o las intermedias, y siempre va a haber un... da chance. Pero habrá otros que estén pensando en las elecciones del 2018. El problema también es que sí coincido con Eduardo. Todos los colaboradores cercanos de Enrique Peña ya están pensando en 2018. Así te lo digo. El problema aquí es también de estructura. O sea, tú no puedes pensar en una ley que se pueda aplicar si no tienes tampoco el dinero. En eso coincido con Eduardo. Hay problema de aplicación de la ley. Es curioso que se piense en proteger víctimas y no se piense en la justicia. A ver, Natalia, estamos diciendo que el fondo para las víctimas va a salir
de los bienes que se les decomisen al narcotráfico. Está fijado en 280 millones de pesos. Ese es el punto de partida. ¿Tú crees, Natalia, que no hay decomisos por 280? Con unas... No, bueno, hay mucho con más. una casa, 5 hombre, casas, 4 casas de seguridad. A mí me da gusto porque estos 280 millones de pesos, considerando que les van a dar 500 veces al salario mínimo, van a ayudar a 311 personas. Es lo que nunca vemos. Cuando decimos 280 millones es un diablal. No. Pero cuando dices 900,000 a cada persona... No es un diablal para una causa... Son 311 víctimas. ¿Cuántas víctimas hay al año de la delincuencia? Bueno, aquí tenemos que... Es que hay leyes que son muy demagógicas. No, la ley de protección a las víctimas, y les vamos a dar hasta 500 salarios mínimos, es decir, 1,800 pesotes. De no tener nada a tener... Espérate. No, es que ese es el trato de ciudadanos de quinta siempre. Más oye, que eso, te voy a dar 1,800 pesos, no estés quejando. Oye, Eduardo, yo ahí agregaría algo que sí es relevante. Te voy a dar 900,000 pesos. El hecho de que la impunidad tiene ahí un golpe. Ahí va a haber un resarcimiento, si tú quieres, simbólico, pero es el principio de lo que antes era una costumbre de inercia, de que no recibía nadie nada. Yo estoy de acuerdo, del pero mira, Orejas. estoy de acuerdo, pero ¿por qué no se hacen las cosas bien? Siempre es un principio. Este país siempre estamos en principios. Es un principio de esto, es un principio de aquello. Pero los cambios fundamentales nunca se realizan. Se ha avanzado. El problema de este país es la falta de recursos. Pero ningún partido se atreve a decir, va el IVA general. Ah, no, es que hay que defender a los pobres. No ¿A hay los dinero, pobres o a los grupos? No hay dinero. Después... A ver, pues no se te entiende, mi querido Eduardo, porque primero, por un lado dices que entiende, 280 pesos, 280 millones no son nada. No son nada para la cantidad de víctimas. Y luego dices, el problema de este país es la falta de recursos. La falta de recursos, es a lo que voy. Sí, bueno. ¿Por qué no atacaron el problema fiscal? Esto es atole con el dedo. La gran reforma es la reforma fiscal, la reforma laboral, las reformas que generen riqueza en este país. Lo que no está más que en el sueño de los justos. Entonces nos dicen, pues ya tienes esto y la ley de protección a los periodistas. Todo está muy bien, Pancho, pero sin dinero no baila el perro. No, ya lo sé. Ahí está el problema. Con lo que se decomisa al narcotráfico. Si tiene precio el armamento y no sea que es destruido, que ese nos lo dinero vendan. ya no existe. Que nos vendan que rifles. se los compren. Ya los hicieron. Ya los hicieron, que sí. Por un lado, las propiedades son, es cierto, una buena vía de recursos. Siempre y cuando en los abogados del crimen organizado no obliguen después de 7, 8 años a que le devuelvan el rancho, las avestruces, los tigres de Bengala, y además porque no les dieron de comer, se murieron 2 y demandan al gobierno por eso. No, o que acaba como el Partenón, ¿se acuerdan de Durazo? El gobierno ya lo tiene, porque está en una tierra, está en una zona gris donde no es, si es, no es. Ahí está el problema. Este país no se va a resolver mientras no haya las reformas amplias que Porque en las necesitamos. reformas amplias está en que el país empiece a tener una dinámica de crecimiento y por ende ya no exista ese encauzamiento hacia la delincuencia organizada y pudiera haber unas áreas de crecimiento para ciertas personas que también desgraciadamente acaban en las filas del crimen organizado. Yo estoy de acuerdo, pero ese es el efecto. La causa es el recurso. El efecto es que al no haber recurso hay una gran propensión de jóvenes que caen en las garras del crimen organizado. Pero No hay pasemos que a otro olvidar que México asunto. y Estados Unidos también van a compartir lo que le decomisan al crimen organizado. O sea que para esto va a quedar lo que quede. No, pero hay que tomar en cuenta una cosa, ¿eh? En Estados Unidos aseguran grandes cantidades al narcotráfico, No, también es de pero risa. no dicen... No, las estadísticas demuestran que también es de risa lo que se decomisa frente a lo que se va. Al No, negocio. claro, no, bueno. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos también están en el entre. O nos vamos a ser tontos de que La de este lado de la cantidad de dinero frontera, que se inyecta de este es lado de la frontera los impresionante. agentes aduanales son corruptos, por eso entran armas. Ah, pero de ese lado no son. Entonces, ¿cómo Pero entran yo creo personas que y son hasta drogas? peores. Catapultada por el cielo, Eduardo. Ahora, en otro orden de ideas, pero en el mismo tema legislativo, hay quien propone 100 diputados menos. Francisco, ¿sería oportuno? ¿Sería Bueno, yo creo que es una saludable? vieja demanda de los ciudadanos Volver que a lo no que se teníamos, puede, ¿no? se promete mucho en campaña Sí, y se cumple y poco. se cumple poco después. Es decir, sí, efectivamente, hemos visto aparecer a Enrique Peña Nieto en los spots promocionales diciendo, yo te propongo 100 diputados menos, yo te propongo pagar las medicinas,
como propone el Otra Verde. vez el dinero, ¿no? ¿De dónde va a Todo es salir? lana, pues sí, todo es lana. O sea, ¿Te das cuenta que nadie ha propuesto una verdadera reforma fiscal? No hay candidato que haya dicho, y todos van como en China, donde también hay no, pobres. porque los impuestos son eso, impuestos. Sí, Entonces pero oye, es una causa que no es popular ni te genera votos. Claro, mejor Obviamente primero llegó al no. poder y después te lo vemos. enjareto, ¿verdad? Exactamente. Está bien, Como sea, gracias. pero que sea, porque a la altura que está el país y en las condiciones que está el país, no puede ser posible seguir en la misma inercia. Mira, en China todos Perdón, pagan el IVA. ¿sabes quién sí dijo que iba a subir los impuestos? Cuadri. Bueno, bravo, Cuadri. Y López Es el Obrador. que más propuestas No, pues es el que ha más. hecho Es que Cuadri concretas. puede ser el más valeroso, porque si no sabe no va a ningún López lado. Obrador dijo que iba a cobrar más a los más ricos y ahí hacia abajo, ¿no? Esa Sí, era su va a propuesta de ser campaña. por escalas. Sí. Por o sea, escalas. López Obrador va a castigar al éxito y va. Veo, o sea, así Va a se, premiar. se No, interpreta, finalmente. ¿no? Pero también hay la gran pregunta. Los regímenes de excepción impuestos. ¿Por qué no se pagan impuestos como están ahorita, pero generalizados? El país requiere recursos. Mira, yo creo que todos deben pagar, las grandes corporaciones deben pagar, todos deben pagar, pero cuentas claras, ¿no? Porque hace unos días el PG dio unas cuentas muy alegres sobre Walmart, que Sergio Sarmiento se las aclaró y le dijo, oye, espérate, porque para el PG hay que pagar, como son cuentas, impuestos sobre ingresos, no sobre utilidades. Entonces, no, ganó tanto y no más pagó tanto. Entonces Sergio muy puntualmente dijo, a ver, ganó tanto, gastó tanto, tuvo bla, 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 y le quedó tanto, y sobre eso pagó el 25% de impuesto Así de la es. renta, ¿no? Lo que yo siento es que muchos políticos explotan este dicho que en México pobreza es virtud y riqueza es pecado. Entonces, que paguen los ricos. Acuerdo que el PG dice, Aunado me con el imagino que hay pobre ricos que político. son honestos, ¿no? Casi como diciendo que todos son chuecos, ¿no? Entonces, hay toda una dinámica antirrico. El pobre, ancestralmente nos han dicho, nos enseñaron a estirar la mano. La gente ocupa calles porque no les han dado casas. No me dieron mi casa. La educación tiene que ser gratis. Pero ocupa Todo. calles porque hay quien le pague 40 Lo pesos. que vimos en para que alguien Morelia saque la dinero. semana pasada. Salieron cientos de disque estudiantes porque no les dan más dinero. ¿Para qué la lana? ¿Recuerdan Estoy de ustedes acuerdo. cómo Si hubiera se dinero acabó? por todos lados, que nos den a todos. ¿Cómo se acabó Estamos la de casa acuerdo, del pero también estudiante hay en el que- Poli? pero cuando también- el general Cárdenas manda a sacar a todos los estudiantes de lo que la casa del estudiante, Sí. cuya vocación era darles dormitorio, etcétera, ya se había convertido en lo diferente a Desde eso. hace años son. O sea, acabó con A eso ver, y entró al orden. estoy de acuerdo en todo este asistencialismo que está señalando, que ha habido, que nos han acostumbrado, que tradicionalmente Y que ha si sido, hay grupos que hay que es de- ayudar, tampoco se puede negar que hay grupos Pero que Y es también, hay que ayudar. producto perdón, del- también hay que hacer notar que México es un país de grandes contrastes, donde muchos, hay pocos claro. que tienen mucho y muchos que tienen Y poco. que es producto Y que de la algo vía, Estoy de acuerdo. la vía más, digamos, la más eficaz para reducir esa brecha, Para equilibrarla, de alguna claro. manera Sí. es por la vía fiscal. Yo estoy de acuerdo, es el instrumento fiscal, pero no asustando la inversión, No, porque los no, únicos que generan está- chambas son los empresarios. No, por supuesto. Pequeña y Entonces, mediana no empresa asustando la No puedes inversión. asustar. Son los que más y generan tienes que empleo. facilitar porque tienes, no sé quién prometió ahora que creo que Josefina, en mi gobierno las pymes tendrían prioridad de 80,000 millones que hoy les compra el gobierno, para el 2018 les comprará 160,000 millones, lo cual está muy bien. Otra vez regresamos a las leyes. Un microempresario, pídele fianza. Pídele toda esta serie de requisitos, pues no va a poder. Y mira que han Que hecho me en la digan que van a Secretaría de cambiar la Economía ley. la eliminación de más de 140 Y requisitos. sigue habiendo demasiados. Y todavía hay más. Vamos a hacer una pausa. Está usted en Contrastes 40. Volvemos en un momento, pero antes quiero recomendarle que no se pierda Wits. 10 de la noche, aquí serie que en te encanta. Proyecto 40. ¡Qué gran serie! Estamos de regreso en Contrastes 40. Bueno, pues el balance legislativo lo hemos tocado aquí de distintas matices, áreas, en fin. Pero finalmente ya terminó esta legislatura. Vendrá lo que el calendario electoral dictará en materia legislativa, igual que presidencia y gobierno del Distrito Federal, gubernaturas. Pero pasando a otro tema, el tema del combate al narcotráfico. Las voces que han señalado que es necesario que el ejército regrese a los cuarteles, que el ejército no está preparado para eso,
se han ido haciendo panorama. Porque de cualquier manera, ninguna de esas voces ni nadie ha propuesto algo alterno y concreto. Eduardo. Mira, recomendar algo concreto es muy difícil porque el país está viviendo el descuido de casi 200 años. ¿Cómo formas nuevos policías de buen nivel? Fast track. Hoy en México los policías más o menos de buen nivel van a la escuela 6 meses. Veracruz, por ejemplo, puede formar 400 policías cada 6 meses. Quiere decir 800 al año. ¿Cuántos policías necesita Veracruz? 20,000, pues divide 800, 20,800, se va a tardar 25 años. Tamaulipas se está preparando 800 cada 6 meses. A ver, sí, hay convenios. Y cuando decimos preparados es entre comillas, porque un policía bien preparado en 6 meses, cuidado. No lo creo, ¿no? Pero en fin, ya es algo. Tiene que pasar exámenes y eso. A ver, yo aquí quisiera hacer un matiz. Por ejemplo, la Policía Federal, la PFP. La PFP, que está, esa sí tiene más de 6 meses de... Yo estoy hablando de las policías estatales. Las policías estatales, eso lo que se está haciendo son convenios, digamos, de sustitución temporal de las policías, mientras efectivamente preparan nuevas policías, que es el caso de Tamaulipas. Ayer me mencionaban que en el caso de Tamaulipas está habiendo una transición de esa naturaleza. 1,600 al año. Sí. Se van a tardar 10 años. Sí, para pero tener bueno, 16,000. Sí, más los que se mueran, los que se den de vaca, los que agarren chuecos. No se te olvide que esos 1,600 por año se combinan con lo que dice Francisco de la PFP por el refuerzo y los que convenios. subieron de 7,000 a 35,000 elementos en la PFP. O sea, es un nuevo ejército. Sí. La Policía Federal es un nuevo ejército. Traen las mismas armas que el ejército, etcétera, etcétera. A mí lo que me preocupa es lo siguiente. A mí no me preocupa, perdóname, yo camino en las calles, a mí no me preocupa el narco. A mí me preocupa la extorsión. El que me asalta. Es lo que decía yo hace un momento. El que se mete a mi casa, el que se lleva mi coche. La delincuencia común y corriente, lo que llaman... El patrimonio personal. ¿Qué haces con esos? Por eso hay que hacer el matiz entre narcotráfico y delincuencia organizada. Delincuencia organizada, que no es lo mismo el narco que delincuencia organizada o delincuencia común. Sí. Porque hay también un delito que es muy preocupante en provincia, que es la extorsión. La extorsión. Y eso es se ha terrible. Que son bandas especializadas en extorsión. Y la que ha Que vas, tú aumentado, pones que tu es la negocito y extorsión te tienes que caer con tu cuerno, te quemo tu negocio. Eso Bueno, tú sabes lo que hacen en Cuernavaca, llegan con los dueños de las casas, le dicen, mire, para que no asustarlos, si no nos da tanto dinero, y le vamos a fastidiar, no, pues le doy dinero, y la gente lo que hace es cierra su casa y no regresa a Cuernavaca. O la vende a la remate y no va a vender. Sí, pero ese es un delito. El delito es el asalto a casas, habitaciones. Se ha aumentado con violencia. ¿Y sabes qué es lo ¿Con que qué también lo está muy previenes? mal? Con policía municipal y estatal. ¿Y sabes qué también, Eduardo? La extorsión virtual que cada vez se ve más. Porque como Desde las cárceles donde supuestamente no pueden controlar los teléfonos, pero hacen un evento donde llega el presidente y todos los teléfonos celulares están Se bloqueados. anulan, claro. ¿Cómo le hacen, no? Digo, ¿qué pasó aquí? Que cada vez aparte es una cosa que es muy curiosa, porque estamos viendo atención que regresando un poco a lo de las víctimas, yo cada vez he visto más casos de gente que ha sido extorsionada virtualmente. Que cuelgue el teléfono. Que vive ya en un miedo constante. Entonces estamos cayendo también en una paranoia, en una especie de enfermedad. Pero no es paranoia, ¿eh? No. Es realidad. Sí, es una realidad. realidad. Pero cuando muchas veces te marcan a alguien, a tu casa o a algún lugar, y ni siquiera es alguien que realmente está pensando en hacerte Pero ningún estamos hablando de ese daño. tipo de delitos que son más sofisticados. Ha aumentado en la Ciudad de México, Ha aumentado que nos todo dice tipo. que es bien segura, ha aumentado el número de robos a casa habitación. Ha 14%. aumentado el número de asaltos en la vía pública. Vas caminando, órale, el reloj, la cartera. Pues sí, la Policía Federal no me va a defender de esos. Y Me va a nosotros nos defender la vamos policía adecuando. local. Pero y además, para que haya policías ahí- va a tardar. Ahí tenemos 83,000 policías uniformados. Lo que se ha hecho en esta policía, hay que señalarlo, lo ves con el número de detenidos por día. Es como un corte de caja. Para mí eso Al no es día, la mejor detenidos señal, con Tampoco. arma de fuego asaltando en la vía pública. ¿Y cuántos sueltan después? Ese es el gran... Es que a veces te detienen aunque por nada. No te olvides que de repente hubo una bronca y la policía llega y agarra a todos. Caso de Morelia ahorita, ¿no? ¿A cuántos agarraron? 200 y pico. Pero es que, 200, Eduardo, Tuvieron que soltar a todos menos a 13. Eduardo, Y tú eres que- como, y ya la salió policía por es ahí como que la el EPR barredora, está levanta detrás. todo y se queda con lo que le sirve y con lo que no. No, pero es que no, eso no debe ser, porque también es una violación de tus derechos humanos. O yo voy caminando en la calle, porque hubo una bronca a 2 cuadras, jálele. ¿Cómo que jálele? Jálele. Entonces la policía se adorna. Mire, tenemos todos estos arrestados.
Sí, claro, y se les derrumba todo cuando Y hay la que misma soltar. Policía Federal Preventiva ha sido un desastre en eso, porque de todos los que ha arrestado, disque, porque son terribles No delincuentes. sabemos cuántos han salido. No, la mayoría han salido. Y por la puerta de atrás. Ahora bien, ya para concluir, nos Es un queda problema min- grave el de la nos policía. queda un minuto. Si la sociedad, si el somos más que ellos, la orientación a la unidad de la denuncia, de la exigencia de autoridades que cumplan, pues es un camino que se ha dejado un poco de lado o que la sociedad no Porque se anima por cumplen. temor. ¿Por qué no cumplen? ¿Por qué llegan tarde si les hablas por teléfono? ¿Por qué te quieren carear con un delincuente ahí y llega toda la familia del delincuente y te pone una intimidada? Yo te quiero invitar, les quiero invitar a que hagamos un ejercicio que yo ya viví con motivo de un robo de un auto. Yo marqué al teléfono de emergencia y en 3 minutos, créanme, había ahí 5 unidades policíacas. Pues sí, porque tú eres Raúl Sánchez Carrillo. Yo no di mi No, nombre. perdóname. Yo A no mí di me mi robaron nombre. un coche y ¿sabes qué? Nunca apareció el coche. Yo no digo- Y eso que eres Eduardo Yo soy Ruiz. Eduardo Ruiz Yo no di Gil. mi nombre. No, pero mira, la verdad es como te vaya. Es la heterogeneidad. Te puede ir bien, te puede ir mal, porque no hay sistemas, no hay. O sea, y hay es otra como te cosa fue. muy importante. Además, en estamos también hablando muy desde la perspectiva de la Ciudad de México, que es muy diferente a la Y hay otra cosa, que- hay ¿Qué otra haces cosa. con los violadores en las zonas rurales? Y ese es Hay otra. mucho tema. Y el los tema de cómo está extorsionadores, los involucrada la misma sociedad. Ahora que fue el Día del Niño, salió una publicación de que entre 50 y 60 mil menores de edad están involucrados con la delincuencia organizada. Ahí también te das una idea. Y el gobierno de- hace 2 años lo negaba. de la tarea que tenemos. De la tarea que está Se nos pendiente. acabó el tiempo. Gracias, Natalia. Gracias. Francisco, muchas Pues se gracias. fue rápido, buenas noches. Eduardo. Felicidades a Natalia, es la nueva directora del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense. Claro que sí. muy Felicidades, merecido. Natalia. Qué orgullo, Hay Natalia. experiencia, hay preparación y hay muchas ganas, ¿no, Natalia? Así es, muchas gracias. Gracias. Gracias a usted. Lo esperamos el próximo miércoles aquí en Contrastes 40. Buenas noches.